Escucha este dato. Crisis del ébola, murió un perro. Atentado del 11 de marzo del 2004, el mayor de la historia de Europa, 194 muertos. Atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001, el mayor de la historia, 3.000 muertos. Muertos por coronavirus en España hasta las 5 de la tarde del 27 de marzo, 4.900. Estas cifras te las digo para que tengas una idea de la magnitud de la tragedia que estamos viviendo. ¿Cuántos contagios, en particular de trabajadores de la sanidad, y cuántas muertes habrá que atribuir a la irresponsabilidad, a la falta de previsión y a la ineptitud de este gobierno social comunista? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que esta legislatura no puede continuar con normalidad una vez que la crisis acabe. Este gobierno ha quedado moralmente inhabilitado para continuar gobernando tras la tragedia. Por lo tanto, una vez que pase la misma, debería convocar elecciones y que los ciudadanos decidan si le devuelven la confianza o no. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre aquí en APQ Radio, con la ayuda fundamental de Fran Rodríguez en el control. Recuerda que te puedes poner en contacto conmigo a través de las redes sociales. Soy @diebarceló, tanto en Instagram como en Twitter, y en YouTube y en Facebook me encuentras por Barceló y Asociados. Hay que empezar por tal vez la primera lección de esta crisis del coronavirus, y es la ineptitud del gobierno. Pero no me refiero solo a la ineptitud de este gobierno, sino a la ineptitud del gobierno como tal. En este caso hay ejemplo sobrado, por ejemplo el de las mascarillas, que al comienzo, cuando tomó las primeras medidas, centralizó la compra de mascarillas en todo el territorio nacional, con la consecuencia de que paralizó las importaciones de este material por parte de empresas y de comunidades autónomas, consiguiendo lo contrario a lo que se proponía. En lugar de garantizar un mayor acceso a las mascarillas, lo que consiguió fue aumentar la escasez. Y la guinda de la tarta es la compra de test defectuosos, con la mentira adicional de decir que primero se habían comprado solo 9.000, ahora parece que son 50.000, por no haber hecho caso al listado de proveedores que había provisto la Embajada de China. Y el punto es el siguiente: los gobiernos centralizan la decisión y un grupo pequeño de personas acaba decidiendo algo que impacta en millones de personas. Con el mercado, cuando el mercado libre se deja funcionar, es lo contrario. El mercado deja la decisión en manos de muchas personas. En este caso, hubiera dejado la decisión de la compra de mascarillas en manos de 17 gobiernos autonómicos y de un montón de empresas que importan habitualmente este producto. Entonces, algunas se habrán anticipado, otras no, unas hubiesen estado más rápido y otras no, pero en cualquier caso no se hubiera, digamos, descompuesto, dislocado este mercado por la intromisión gubernamental. Entonces, primera lección es: los gobiernos no necesariamente arreglan las cosas, incluso es peor, las pueden complicar, y este es un caso clarísimo al respecto. Por lo tanto, cada vez que escuches que alguien pide una regulación, una intervención del gobierno, recuerda esto, porque ahora de una manera mucho más dramática y trágica, pero esto mismo lo vemos en muchas decisiones de manera permanente. Entonces, más Estado puede ser más problemas. Hoy el gobierno ha tomado nuevas decisiones con respecto a
a la contratación y a las relaciones laborales, por decirlo de manera más general. Lo que han hecho es decidir que la crisis del coronavirus no puede alegarse como una causa de fuerza mayor para decidir un despido. Por lo tanto, el despido, en lugar de ser procedente, sería improcedente, con lo cual la indemnización a cargo de la empresa es más cara y por lo tanto este tipo de despido se complica. Al mismo tiempo, han decidido extender de manera automática la vigencia de todos los contratos temporales. Y estas dos decisiones significan un desconocimiento del derecho de propiedad y una violación de la libertad de contratación, y por supuesto ambas cosas redundan en la reducción de la seguridad jurídica. ¿Cómo es que un gobierno va a decidir unilateralmente extender la vigencia de todos los contratos temporales? Eso es algo dictatorial. El gobierno alega que es la manera de preservar los puestos de trabajo, porque el razonamiento es el siguiente. Dice, si el gobierno está facilitando los ERTE, es decir, los expedientes de regulación temporal de empleo, para que las empresas puedan reducir la jornada o suspender temporalmente una relación laboral, y además, sigue el razonamiento del gobierno, estamos dando avales para que las empresas puedan conseguir créditos con los cuales obtener la liquidez que necesitan para sobrellevar esta temporada, según la ministra de Trabajo, no hay necesidad de despedir. Pero yo pregunto, ¿cómo sabe la ministra de Trabajo que no es necesario despedir? Porque está la multitud de situaciones que en algunos casos hará falta y en otros casos no. Pero lo que tienes que saber, y ahora te lo voy a explicar el por qué, estas medidas no favorecen a los trabajadores, los perjudican. Porque detrás de todas estas medidas, está la desconfianza hacia las empresas y la idea de considerar a los empresarios como explotadores. Bueno, en el caso de la ministra, que es comunista, porque es de Podemos, digamos, esto es evidente, que es marxista y por lo tanto considera que el empresario es un explotador. Y entonces, estas ideas se dejan ver cuando la ministra pide a las empresas ejemplaridad. Un gobierno presidido por una persona que, entre otras cosas, plagió su tesis doctoral y con un vicepresidente que, entre otras cosas, se saltó 2 veces la cuarentena que el mismo gobierno exige a la sociedad, incluso poniendo multas que ha puesto decenas de miles de ellas, ese mismo gobierno pide ejemplaridad a las empresas. Y le pide también compromiso con el pueblo, lo que es una muestra de demagogia o como mínimo de desconocimiento absoluto de cómo funcionan las empresas, que en el caso de una persona comunista no me extraña, es lo lógico. En cuanto a las empresas, la que la ministra pide ejemplaridad, hay que saber que antes de que cualquier gobierno les pida nada, Inditex, Baito Textil, Sociedad Textil Lonia, Cortinas Style and Color, la fábrica de calzados Callahan, Licores Zinc, Pernod Ricard, González Vías, Azucarera Montero, Bayes for Manufacturing, D&D Automation, Mipesa, Tetra Proyectos, Somtech, Polisur, etcétera, 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 son todas empresas que han discontinuado la producción de los productos que fabrican habitualmente para ponerse a fabricar, en unos casos, mascarillas y batas, en otros casos, gel desinfectante, en otros casos, respiradores. Todas las cosas que la falta de previsión y la frivolidad del gobierno han convertido en bienes
extremadamente escasos. Ese mismo gobierno, a estas mismas empresas que están defendiendo a la gente sin necesidad de que ningún gobierno les pida nada, ese mismo gobierno, como dije antes, integrado por personas que faltan a la verdad y que no cumplen las normas que exigen a los ciudadanos, piden ejemplaridad. El aspecto más desagradable, desde un punto de vista económico, es que estas medidas van a generar más quiebras. Porque como un ejemplo que ponía Daniel Lacalle en Twitter, dice, si tú eres una microempresa con 5 asalariados, necesitas echar a uno para que la empresa siga a flote, pero ahora no puedes echar a ninguno, lo que vas a conseguir es que esa empresa quiebre y que no pierda el empleo 1, sino que pierda el empleo 5. Entonces, si un procedimiento es legal y es habitual, ¿con qué derecho ahora un gobierno decide alterarlo? Y una situación absolutamente extraordinaria y de fuerza mayor como el coronavirus, un gobierno decide, no, pues esto no se puede leer como fuerza mayor. Esto, una vez más, muestra la más absoluta discrecionalidad del gobierno y muestra una vez más, que un gobierno poderoso puede hacer cualquier cosa. Y esto es lo opuesto a la libertad. Este proceder se parece mucho más a una dictadura que a un gobierno que respete las libertades de los individuos, como la libertad de contratar, la libertad de respetar las leyes, la libertad de usar y disponer de su propiedad de manera legítima, pero también, de manera legal, pero de la manera que cada uno quiera. Porque cuando estas cosas se alteran, lo único que conseguimos es que vaya a haber menos empresas, porque muchas pequeñas empresas lamentablemente van a quebrar por esto, y que en el futuro vaya a haber menos inversión, y si hay menos inversión, hay menos creación de puestos de trabajo. Además, que un gobierno que facilitó los ERTES hace una semana o 10 días, y hoy decida esto, porque ellos decidieron que la única forma equitativa de enfrentar esta situación es con ERTES, muestra que no saben para dónde disparar, que están desorientados. Porque además están fomentando que haya más ERTES cuando están absolutamente desbordadas las autoridades competentes y porque son tantos los ERTES que están llegando que no dan abasto para procesarlos. Y esta medida de hoy va a agudizar todavía más esa incapacidad de procesar los ERTES que se soliciten. La segunda lección que podemos sacar de esto es, y lo vamos a ir viendo, las relaciones laborales tienen que ser lo más libres posibles, porque los empresarios no despiden por placer, a los empresarios no les gusta despedir, lo hacen cuando no tienen más alternativa, sea porque la empresa corre peligro, sea porque el trabajador no ha respondido a las expectativas, sea por culpa del trabajador, sea porque el empresario no lo capacitó, sea por culpas repartidas. Pero cuando cuando un empresario tiene que despedir, no lo hace con gusto. Hasta que no se entienda eso y se considere que los empresarios son explotadores y que se aprovechan, de hecho la ministra dijo hoy, nadie se puede aprovechar de esta situación, como si el empresario fuese una persona que estuviera esperando que haya una crisis para, como un sádico, despedir al personal. Esa es la mentalidad de la persona que tiene a su cargo velar por las relaciones laborales en España. Los resultados no van a poder ser peores. En cuanto al enfoque que está dando el gobierno a esta crisis, que considero equivocado,
desde el punto de vista económico estoy hablando, hay que partir de la base de qué tipo de crisis es esta. Entonces, en economía nosotros hablamos de shocks que pueden ser de oferta o shocks que pueden ser de demanda. Un shock de oferta es todo aquello que interrumpa o modifique o disloque de alguna manera la producción. Por ejemplo, los shocks petroleros de los años 70, cuando el precio del petróleo se duplicó, triplicó, aumentó muchísimo, es un claro ejemplo de un shock de oferta, porque un empresario tenía una planificación con unos determinados costes y esos costes saltan por los aires y la producción se hace no rentable y por lo tanto no se puede producir y entonces hay que volver a recalcular todo. Ahí es un típico shock de oferta. Una catástrofe natural, una inundación, un tsunami, etcétera, todo eso son shock de ofertas porque, digamos, de golpe la producción es interrumpida. Pero también puede haber shock de ofertas positivos. Por ejemplo, Internet, cuando se difundió, es claramente un shock de oferta positivo porque permite ampliar la producción de una manera mucho más económica. Todo lo que hoy conocemos como teletrabajo, sin Internet, sería imposible prácticamente. Algunos lo podría hacer por teléfono, pero en lo fundamental es Internet la herramienta que permite el teletrabajo, del cual más hoy en España se aprovechan alrededor de 1,5 millones de personas. En cuanto a los shocks de demanda, son shocks que, como el nombre lo indica, hacen que una demanda que viene siendo, sea de consumo, de inversión, una demanda X, queda también dislocada. Un ejemplo típico es, por ejemplo, cuando el gobierno decide aumentar el IVA, porque entonces el consumidor que tenía pensado comprar a un determinado precio, el precio le sube, en algunos casos, porque en otros casos no se puede trasladar, y las previsiones de ventas quedan desactualizadas, las previsiones quedan inútiles por esa medida del gobierno. También puede ser un shock de demanda negativo desde un punto de vista, digamos, desde el punto de vista de la demanda, por ejemplo, un recorte del gasto público súbito, porque entonces un montón de proveedores que tenían pensado venderle al gobierno no le pueden vender, entonces se quedan sin cliente. Esos son shocks de demandas negativos. Y también, como digo, puede haber un shock de demanda positivo. Digamos, supongamos el Banco Central Europeo decide bajar el tipo de interés, estoy hablando en épocas normales, ahora ya como estamos en la locura de tipos de interés nulos o negativos, esto no puede pasar, pero en teoría una reducción súbita del tipo de interés permite aumentar la inversión también de manera súbita y eso es un shock de demanda positiva. Entonces, ¿el gobierno qué está haciendo? El gobierno está encarando esto como si fuese un shock de demanda. ¿Por qué? Es como si dijeran, la gente no sale a comprar porque no puede salir de la casa. Entonces, como no sale a comprar, es un shock de demanda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que la gente gaste. Entonces, hacemos los ERTES y vamos a facilitarlo para que la gente que no pueda cobrar su salario íntegro, cobre algo y pueda seguir comprando. Es el típico enfoque keynesiano, porque los keynesianos todos los problemas económicos los arreglan con más gasto público. Entonces todo lo ven desde el punto de vista de la demanda. Pero en realidad, el coronavirus es claramente un shock de oferta. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar. Si no se puede trabajar porque la gente tiene que estar en la casa, no se puede producir. Si no se produce, no hay oferta. O sea, lo que quedó dislocado es la oferta. Y esto que parece una elucubración teórica, que estamos hablando de oferta, de demanda, porque además hay efectos que son, digamos, que impactan de los dos lados, de la oferta y la demanda, y eso lo hace más confuso. Pero no es solo una disquisición teórica. Del diagnóstico acertado va a depender el tratamiento correcto.
Si tú tienes neumonía, pero el médico diagnostica apendicitis, te va a operar, pero no te va a solucionar el problema. Entonces, el gobierno, como cree que es un problema de demanda, dice, bueno, no hay problema. Lo que vamos a hacer, vamos a facilitar a las empresas que se endeuden para seguir pagándome los impuestos y que puedan seguir pagando los alquileres y que puedan seguir pagando la luz y todo, y que la cadena de pagos no se altere. Pero el empresario piensa, dice, ¿y yo para qué me quiero endeudar? Si resulta que hace 2 semanas que en mi comercio no entra un cliente. Si no vendo, ¿cómo me voy a endeudar? Entonces, como el gobierno tiene el diagnóstico equivocado, está dando la medicación también equivocada. Lo que hay que hacer ahora, lo que habría que hacer ahora, es ayudar a las empresas a que sobrevivan. Porque no, en este momento no pueden producir. Y no pueden producir, no pueden vender. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno para ayudar a las empresas que sobrevivan? Reducir drásticamente el impuesto de sociedades de manera permanente. Y a los autónomos decirles que no van a pagar la cuota por 2 meses. Y que luego el gobierno le podrá fraccionar, podrá hacer un plan de pago. Por ejemplo, si no pagas durante 2 meses y entonces en vez de pagar 600 euros no pagaste nada, luego paga 30 euros durante 20 meses, pagas un recargo y con eso lo compensas. Pero no es una solución que ahora el gobierno, que ahora el autónomo, que hace 2 semanas no le entra nadie a la tienda, tenga que ir al banco a pedir un crédito, que el banco tiene que estudiarlo, gestionar con el gobierno el aval, etcétera, etcétera, y mientras seguir pagando todo. Porque eso va a llevar a la ruina a mucha gente. Y como va a llevar a la ruina a mucha gente, se van a perder muchos puestos de trabajo que podrían salvarse. Entonces, el gobierno continúa viendo a los empresarios pequeñísimos, pequeños, medianos y grandes como una clase, porque en la mentalidad marxista son una clase aparte, y los enfrenta con los trabajadores. Pero en realidad los dos están en el mismo barco. Es como el Titanic. Primera clase y clase turista estaban en el mismo barco y se hundieron todos. Y la economía es exactamente igual que un barco. Vamos todos en el mismo barco. Por lo tanto, no tiene ningún sentido separar en clases. Lo que hace bien a las empresas, le hace bien a los trabajadores. Porque los trabajadores necesitan empresas para trabajar. Es elemental. Por lo tanto, insisto, la principal medida del gobierno, que es decirle a los empresarios autónomos, endéudense, no va a lograr más que amplificar el daño económico de esta crisis. Lo que tendría que hacer es aplazar los pagos, los pagos tributarios, que en parte lo estaba haciendo, pero solo para las pequeñas empresas. Yo digo de manera más amplia, y sobre todo reducir el impuesto sobre sociedades, para que más proyectos de inversión sean rentables, es decir, para incentivar nueva inversión, y al mismo tiempo reducir la carga de las empresas y que puedan sobrevivir, y por lo tanto que sobrevivan los puestos de trabajo. Estos días se está hablando de otro tema, que es la mutualización de deudas. Entonces tú pensarás, ¿y esto qué es? Como ahora todos los gobiernos, sea porque van a tener que pagar más seguro de desempleo, sea porque tienen que aumentar el gasto sanitario, sea porque las economías van a crecer menos y van a recaudar menos. En definitiva, todas cosas que apuntan hacia un mayor déficit fiscal, un mayor desequilibrio entre ingresos y gastos del gobierno, todos los gobiernos europeos van a tener que emitir deuda.
incluso un gobierno como Alemania, que desde el 2014 hasta ahora ha tenido superávit, es decir, ha gastado menos de lo que ingresó, este año probablemente va a estar en déficit. Cuando todos salen juntos al mercado de bonos a pedir dinero, esto pasa como en cualquier otro mercado. El que tiene que comprar dice, si tengo que elegir entre un bono alemán o un bono portugués, pues prefiero el bono alemán porque me da más seguridad. Y efectivamente, el bono alemán es más seguro. Entonces, para evitar eso, los gobiernos, fundamentalmente de Italia y de España, pero también Portugal, han reflotado una idea que se discutió en 2012, en la época también de crisis, que es la mutualización de deuda. Es decir, en lugar de ir cada gobierno por separado a emitir sus títulos de deuda, dice, vamos todos juntos como si fuésemos Unión Europea. Entonces emitimos eurobonos, bonos de la Unión Europea, y luego nos repartimos el dinero entre nosotros. ¿Y quién es el que va a estar obligado al pago de esos deudas? Bueno, cada uno en proporción nos distribuimos. Perfecto. Y entonces, a esta medida, Alemania y Holanda fundamentalmente dicen que ni hablar. Porque vamos a endeudarnos y vamos a poner nuestro prestigio por la deuda de otros países que no han mostrado, que no tienen un buen expediente en cuanto al manejo de sus cuentas públicas. Entonces, la prédica, digamos, del gobierno y de los socialistas de todos los partidos, no solo de España, sino de Europa en general, es como que Alemania y Holanda son países egoístas, que este es un momento de crisis, que es un momento en que hay que ser solidario, etcétera, etcétera. Pero si tú ves el tema desde el punto de vista de los alemanes o los holandeses, la verdad que no es tan difícil entenderlos. Los datos que te voy a dar son del 2018 porque son los últimos que Eurostat tiene publicados para todos los países. Grecia tiene una deuda de más del 180% de su PIB. 180% de su PIB. Italia 135%. Portugal 122%. Y España cerca del 100%, un poquito menos. La media de la Unión Europea es 80%. O sea, están claramente por encima de la media. Bueno, Grecia más del doble de la media. Y Alemania ronda el 60%, Holanda ronda el 50%, Suecia y Dinamarca menos del 40% del PIB. Entonces, ¿tú qué tienes? Que esos países que llevan sus cuentas públicas mejor, como te acabo de decir, Alemania, superávit fiscal los últimos 7 años, tienen sus bonos en el mercado son mucho más valorados. Y los de Grecia, Italia, Portugal, España tienen que pagar más a los inversores para que compren sus bonos. Entonces, un holandés o un alemán dice, yo le voy a pedir a mis ciudadanos que nos endeudemos más para los gobiernos de Grecia, Italia, Portugal, España, que han dado muestras de no saber cómo gestionar sus cuentas públicas y que han gastado muchísimo más de lo que recaudaron durante muchos años, porque una deuda de 180% del PIB no se consigue en 2 tardes. Grecia además en su día, durante muchos años, falseó las cuentas. Y lo mismo España, que si bien España durante 7 años el gobierno de Rajoy redujo el déficit, lo hizo con la oposición de los que ahora están gobernando y que piden la solidaridad de los alemanes. Pero, insisto, un alemán, un holandés, dice, ¿por qué tengo que pedir a mi gente que se endeuden, que nos endeudemos,
por culpa de, si ellos fueron los que no supieron manejarse. Entonces, ahora, España, Grecia, Italia, Portugal, quieren ocultar su expediente, digamos, poco recomendable en gestión de cuentas públicas, bajo el buen prestigio de Alemania y Holanda, y entonces vamos a emitir eurobonos que nos van a salir más baratos. Entonces un holandés o un alemán dirá, haber gestionado bien tus cuentas públicas. Claro, dicho esto, en medio de esta tragedia que estamos viviendo, parece desalmado. Pero los alemanes y los holandeses y los suecos y los daneses, que son además de que aportan, son aportantes netos desde mucho antes que España al presupuesto comunitario, y son los países que nos han pagado las autopistas, entre otras cosas, aunque mucha gente ya se olvidó. Entonces, en definitiva, mutualización de deudas parece difícil que salga, y una vez más es una muestra de que no hay nada más importante para la solvencia de un país, para la tranquilidad de su gente, para la estabilidad de su economía, que unas cuentas públicas ordenadas. Porque cuando vienen los malos momentos, como ahora, no solo tienes el problema, en este caso la crisis del coronavirus, sino que además vas a tener que salir al mercado a pedir deuda que te va a costar más cara porque tienes tus cuentas públicas desarregladas y con esto encima las vas a desarreglar más. Y no vale ahora pedir ayuda a los demás porque al fin de cuentas nosotros tenemos unas cuentas públicas, una deuda pública muy alta, y Portugal, Italia y Grecia, porque su gobierno lo hicieron mal y sus ciudadanos, de una manera u otra, también lo avalaron a través del voto de a quien votaban. Porque estoy seguro que en ninguno de esos países un candidato que hubiera priorizado reducir la deuda a través de una fuerte reducción del gasto público hubiese ganado. Entonces, ahora, si nosotros no estuvimos dispuestos a hacer un sacrificio, es difícil que ahora alemanes o holandeses o suecos o daneses estén dispuestos ellos a hacer el sacrificio que nosotros no estuvimos dispuestos a hacer.